Tenga buenas noches. Vamos a dar inicio a la tutoría de repaso número 4, correspondiente a esta semana del 12 de mayo. Eh, Nada más recordarles el que está a disposición el laboratorio 4, que tiene como límite fecha de entrega el sábado 14. Y también ahí en la plataforma de Moodle está la consigna, la rúbrica y la asignación del software a utilizar. Cualquier duda o pregunta lo pueden hacer y lo podríamos revisar si tienen aún alguna duda con respecto a los programas o a lo que se va a hacer. También está la tarea grupal número 2, que también está en la plataforma tanto la consigna como la rúbrica de lo que se quiere que realicen. Es en parejas, por lo tanto ahí ustedes deciden con quién se unen para hacer el trabajo y presentarlos. Igual si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo podríamos revisar. Eh, Tiene como fecha límite de entrega el miércoles 25 de mayo y tiene una ponderación del 10%. Eh, Como manera adicional está una retroalimentación de cómo hacer un ensayo académico que les puede servir para lo que van a presentar o el entregable de la tarea, de la tarea grupal. Vamos a dar inicio a lo que es la unidad número 4, que trata sobre las posibilidades educativas de la videoconferencia como un recurso y medio de la educación a distancia. Esta unidad está comprendida a evaluar o a desarrollarse del 9 de mayo al 22 de mayo. Por lo tanto, solo tendríamos esta tutoría de repaso y la tutoría ordinaria del día sábado para revisar los contenidos y luego los contenidos que no se logren ver o si a ustedes les queda alguna duda, tienen las siguientes semanas para revisarlo y cualquier duda o pregunta me la pueden hacer llegar para con gusto ayudarles. Eh, También decirles que ya están calificadas y ya están todas sus notas en la plataforma de los laboratorios, examen y la tarea grupal que habían realizado. Si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre su nota o sobre los criterios en que fallaron, me lo pueden hacer llegar y con gusto les mando las observaciones que se les hicieron por lo cual se les bajó cierto porcentaje, ¿verdad? Igual no fueron como que grandes errores, por lo tanto no se les bajó una gran ponderación, pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer sin ningún problema y se revisa de manera individual. También con respecto al examen, el punto que se les iba a agregar por la entrega del mapa o de la tarea adicional o tarea extra que se les había dejado ya fue asignado, entonces pueden corroborar en su nota de examen. Si alguno no se le ha hecho, aunque ya revisé y todos lo tienen, pero si considero que no, entonces igual puede consultar. Bien, los objetivos de esta unidad o el objetivo general es identificar las competencias educativas que posibilitan la videoconferencia como medio de educación a distancia. Los contenidos que se van a desarrollar son dos. El primero es sobre las habilidades o competencias para el aprendizaje en la educación del siglo XXI. La segunda es sobre la videoconferencia como recurso de educación a distancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje, lógica del lenguaje tecnológico y estándares técnicos de videocomunicación. En este caso, en esta tutoría, vamos a ver sobre las habilidades o competencias para el aprendizaje en la educación del siglo XXI. A grandes rasgos vamos a ver el material que está a disposición. Ya les queda a ustedes como tarea adicional o tarea formativa el revisar más a detalle y de preferencia que vayan haciendo como
su cuestionario sobre cada uno de los recursos que se ponen a disposición para que les sirva como un contenido a estudiar para la última prueba que está programada para final de ciclo. Los objetivos específicos son identificar las competencias y habilidades para el aprendizaje en la educación del siglo XXI, conocer la importancia y el rol de los tutores en la educación a distancia, analizar los retos de la educación en el siglo XXI, resaltar la importancia de la videoconferencia como recurso de educación a distancia para el proceso de enseñanza y aprendizaje, definir los aspectos lógicos llevados a cabo para el diseño de una videoconferencia y conocer los estándares técnicos de los servicios de videocomunicación. Los recursos a disposición son dos carpetas, uno para cada tema en los cuales están varios archivos de los que ustedes pueden revisar, y también están los enlaces de unos videos donde se explica cada uno de las temáticas. Igual están para que ustedes los revisen. En esa parte de video yo no lo voy a mostrar, sino que les queda a ustedes como recurso para que lo puedan revisar en el momento que crean conveniente. Y como les decía, las actividades formativas simplemente son realizar las lecturas de los materiales, ver los videos, leer algunos contenidos o algún link que se les han dejado para que ustedes puedan revisar y instalar y configurar programas de videoconferencia. En este caso sería el programa que les ha quedado como tarea, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan manipular y hacer y desarrollar su actividad. Como les decía, tienen las dos actividades evaluadas, el laboratorio 4 y la tarea grupal 2. Eh, el laboratorio es 5% y la tarea grupal de 10%. Bien, y entrando en materia, para el primer contenido, tienen la carpeta que es sobre materiales de lectura del contenido 4.1. Ahí están 3 archivos en PDF, los cuales vamos a revisar en esta hora. Y también están 3 links en los cuales en uno se explica qué son las competencias del siglo XXI, en el segundo se explica cuáles son los retos de la educación en el siglo XXI, y el tercero es sobre las tecnologías del siglo XXI y la educación. Eh, Bien, el primer documento trata sobre la educación a distancia en el siglo XXI. A grandes rasgos, lo que se trata en este documento es analizar la educación superior a distancia de acuerdo con los escenarios emergentes que acompañan a la sociedad del conocimiento. Eh, También se tratan algunos aspectos sobre la problemática de la educación a distancia en América Latina y las posibles vías de acercamiento. También se trata cómo aplicar las tecnologías a los programas y los estudiantes en relación a la educación, independientemente de que sea presencial o a distancia o de manera híbrida, para determinar los elementos claves en la forma de transmitir el conocimiento de manera general. Entonces, más que todo lo que trata este documento es de responder a las interrogantes de cómo enfrentar tales circunstancias desde la universidad pública, por ejemplo, hasta cuándo y hasta dónde se establecerán los límites y convergencias de la presencialidad y la virtualidad en nuestro sistema educativo. Mm, Buenas noches. Sí, buenas noches. Un saludo a todos. Eh, Bien, continuando, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Yo tengo una duda, pero
Con respecto a lo del laboratorio, no sé si ya lo tocó el tema o vamos a hablar un poquito del laboratorio. No, sí, simplemente se los mostré que la actividad que tenían, pero no vimos. Entonces, no sé si tienen alguna duda para resolverla en este momento. Sí, fíjese que me gustaría como que viéramos bien lo del laboratorio para no estar trabajando en vano, ¿verdad? Este, para ver cómo más o menos como en qué consiste el manual o como si voy bien así como lo estoy haciendo o la investigación, o sea, qué tanto se requiere para poder hacer el video y para yo poder entender, porque la verdad que soy un poco confusa, es con respecto al uso de mi aplicación de videoconferencia, de mi programa, ¿verdad? Que se me asignó. Entonces, sí creo que soy un poquito, tengo varias dudas con respecto a eso. Ok, ya voy a abrir los archivos para que los podamos revisar. Con usted creo que era que tenía el inconveniente del programa de videoconferencia, ¿verdad? Que era de pago a la hora Sí, de compartir pantalla, ¿verdad? sí, solo se puede mantener chat y no se puede hacer llamadas ni ¿cómo se llama? Compartir pantalla. Entonces esa es mi duda y también como en qué consiste el video que vamos a presentar. Eso es lo que, porque si estoy un poquito así como con dudas con respecto a todo eso. Ok, vamos a ver, vamos a ir viendo cada una de las cuestiones. Bien, de manera general, ¿verdad? Se les pide realizar, perdón. Ajá, y si Bien, hay algún formato para la planificación y todo eso, porque estoy un poco bastante ok. confundida. Bien, entonces lo primero que se les pide es que deberán de crear una planificación que muestre los pasos que se deben tomar en cuenta para realizar una videoconferencia. Para ello se le asignará a cada uno su programa, ¿verdad? Que está en este archivo de Excel. Imagino que este ya, sí, ya todos lo revisaron y ya vieron los inconvenientes que se le pueden mostrar, ¿verdad? Entonces, más que todo, la videoconferencia o lo que van a investigar o lo que van a presentar es siempre acerca del programa que les tocó, ¿verdad? En realidad es como que me tocó el programa, hago la investigación y realizo por decir algo, el video enfocado a una videoconferencia explicando sobre el programa que me tocó, ¿verdad? Dentro de la misma plataforma. Esa es en sí la idea general, ¿verdad? Como que yo haga una videoconferencia para explicar el programa que me tocó y grabar el video y entregarlo, ¿verdad? A grandes rasgos, eso es lo que se pretende, ¿verdad? ¿Qué debo de incluir en la investigación? Es la parte del funcionamiento, ventajas, desventajas, los requisitos que se quiere de instalación. Esto creo que cada programa brinda como los requisitos mínimos que debe de tener una computadora o a veces incluso el internet que tan ancho de banda debe de tener para poderlo soportar, ¿verdad? Y si encuentran alguna información más que ustedes vean que es de provecho incluirla, entonces lo pueden hacer. Con respecto a la planificación, más que todo es como cómo yo me prepararía para hacer una videoconferencia, ¿verdad? Desde, por ejemplo, calendarizarla, crear el link, por decir algo, de dónde se van a conectar, mandarlo por mensaje o si la plataforma tiene ya un chat para hacer el grupo y ahí establecer la videoconferencia. Entonces, más que todo es eso, ¿verdad? Es como cómo ustedes van a planificar o se van a proyectar esa videoconferencia. Por ejemplo,
Si a mí me tocara, por ejemplo, en Teams, entonces, y esta de repaso, la primera clase es mi videoconferencia. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es crear crear la videoconferencia en el calendario para que me genere un link. Luego ese link se los comparto con todos los que van o los que quiero que estén presentes en la conferencia. Eh, Aparte de eso, luego preparo el tema a discutir. Luego hago mi horario, por ejemplo, de cuánto va a durar mi videoconferencia y qué puntos voy a tratar, cuánto le voy a asignar, cuánto tiempo le voy a asignar a a cada tema que voy a tocar, por decirle algo. Entonces, más que todo a eso se refiere como la planificación, ¿verdad? Con eso no les quiero decir que si usted dice, bueno, yo le voy a asignar 5 puntos, 5 minutos a la introducción y me pasé más, entonces ya estoy fallando ahí. No, sino que simplemente es como un bosquejo general, ¿verdad? Que es como una guía a seguir. Entonces, con eso se refiere a la parte de la planificación. No sé si hasta ahí le voy aclarando un poco la duda o le voy dejando más. Vaya, digamos, específicamente con mi programa, vea, que no puedo realizar una videoconferencia. ¿Cómo voy a generar un link? ¿Cómo voy a invitar a mi grupo a que se una a esa videoconferencia si no puedo usar una Ajá. videoconferencia en el programa? ¿O qué es lo que voy a planificar? Vaya, en su caso, la planificación lo puede ser de la siguiente manera. Por ejemplo, lo primero que va a hacer, lo que sí puede en su programa es crear un grupo, ¿verdad? Entonces, entonces va a crear un grupo en el cual va a poner, por ejemplo, videoconferencia laboratorio 4. Y entonces, y en ese grupo voy a asignar, voy a incluir a todos los participantes, porque puede incluir correos. eh, si hizo su cuenta con el correo de la institución, no es necesario que todos los correos que agregue sean de la institución, pero a manera de ejemplo, simplemente puede agregar uno, ya sea uno personal o el de algún compañero que le diga que, mira, por si te cae algún mensaje, simplemente que estoy haciendo mi laboratorio, ¿verdad? Entonces, simplemente asignarlo para que usted vaya mostrando, por ejemplo, en la planificación, cómo creó el grupo. Por ejemplo, puede ser una captura de cómo creó el grupo, la captura de que agregó a un participante, por decir algo, al agregar el correo. eh, Luego, a dónde le da clic para la videoconferencia. Porque al final la llamada sí la puede realizar. El único inconveniente es que no puede compartir pantalla, pero sí puede hacer la llamada con alguien, ¿verdad? Entonces, esa parte sí la podría como explicar, ¿verdad? No sé si hasta ahí estoy Sí, claro. sí, creo que solo se puede, no sé si solo con uno más y yo metí dos. Ya voy a revisar bien porque creo que con más de dos ya no puedo hacer llamada tampoco, solo con Ajá, uno. es por Ajá. la parte de la limitante que es de pago, ¿verdad? Entonces, pero creo que con uno, al menos yo probé con uno para ver eso de compartir pantalla y sí hice la llamada o la videoconferencia, por decir algo. Lo único que no me dejaba era eso de compartir la pantalla. Entonces, igual, lo que se pretendía era que en este caso, usted con el mismo programa generara el video, ¿verdad? Por ejemplo, si me tocara mi Teams, yo en Teams hago la reunión, que es como la videoconferencia, y comienzo a compartir pantalla y comienzo a explicar todo, ¿verdad? En su caso no va a poder realizar eso, entonces se puede apoyar con otro programa para grabar el video, ¿verdad? Y simplemente mostrar que cómo se hace la llamada y todo lo demás, ¿verdad? No sé si ahí le logro aclarar un poco más, ¿verdad? Vaya, digamos que yo lo que hice ayer, que más o menos como para tener una idea, lo que hice fue como a dónde se creaban los canales, cómo se agregaba un, un Un contacto participante. Ajá. a un participante, cómo se podía compartir un documento, cómo se mantenía una línea de conversación.
Eso sería lo que... Sí, Y serían entonces, como las funciones que tiene. este es un video que voy a poner en el video, o sea, sobre el programa, porque voy a hacer un video presentando el programa y pues, la utilización, las funciones que tiene. Y ya, entonces mi planificación sería crear un grupo, crear un canal y mostrar la forma en que las funciones del programa, algo así. Correcto, correcto. Ah, va. Ujú. Y con respecto al Ingeniero, manual, perdón, ajá. ingeniero, yo también tengo una duda. Bueno, en mi caso me tocó Google Meet. Ajá. Y estaba creando de eso de la planificación, sí, creo que no comprendía muy bien, pero según lo que le ha explicado la compañera Lisette, entonces tendría que ser, el mío tendría que ser desde que lo creo, desde calendario, podría ser esa planificación, cómo crear desde el calendario la reunión, ¿verdad? Y cómo se agregan las participantes y todo eso, eso sería la planificación. Y en el caso, digamos que, como ahí menciona que hay que hacer una agenda, ¿vale? Pero ahí tendría que ser algo, como le dijera, como no el tiempo real, que me voy a tardar yo en explicar o sea, eso sería para dar como no sé cómo decir, Como un como dar bosquejo a una clase seguir. con el tiempo. Ajá, por ejemplo, digamos que en el video que nos pide lo máximo que tenemos que hacer es 5 minutos en el de laboratorio, ¿va? Pero, por Ujú. ejemplo, digamos que yo en la agenda que voy a poner, tengo que poner, por ejemplo, explicación a salud y bienvenida, por ejemplo, 1 minuto, lo tengo que acoplar a los 5 minutos que pide allí, o le puedo poner como suponiendo que me voy a tardar 1 hora en explicar a alguien más eso, o como, ahí no entiendo. Sí, ahí la agenda es simplemente lo primero, lo de la parte de planificación, sí es eso, desde que lo pone en calendario, agrega a los participantes y todo eso más, porque es todo lo que conlleva a planificar para hacer una videoconferencia, ¿verdad? Lo otro para la agenda es nada más un bosquejo de cómo usted, por ejemplo, dice que usted planificó su videoconferencia para 1 hora. Entonces, dentro de esa hora, designé 5 minutos para el saludo, designé 10 minutos para explicar las funciones, perdón, 10 minutos para explicar cómo se agenda una videoconferencia, luego 10 minutos para las funciones del programa, luego 5 minutos para las ventajas, 5 minutos para las desventajas y así, ¿verdad? Y a manera de que si usted dijo que iba a cumplirlo en 1 hora, entonces en la agenda le cubre 1 hora toda la planificación. Ya que usted se Ah, tarde 1 hora o no, eso no es obligación, sino que simplemente es como tener un bosquejo, ¿verdad? No es que yo voy a querer que si usted puso 5 minutos en el saludo, exactamente se va a tardar 5 minutos. No, ¿verdad? Simplemente es un bosquejo a seguir. Es como cuando hacen un acto cívico y el que es maestro de ceremonia tiene una agenda, ¿verdad? Mm, Uno más que a veces de profesor en esa agenda más o menos pone cuánto tiempo se va a tardar el baile, la oración a la bandera y todo eso, pero no es que lo cumpla a rigurosidad, ¿verdad? Pero sí, pero ya tiene un bosquejo a seguir, ¿verdad? ok. Entonces en el video iría como así como lo que le estoy diciendo, sería como tendría que explicar desde que creo la reunión hasta cuando entro al programa y puedo compartir pantalla. Porque en el mío sí me deja, Sí, sí, como es Meet, ¿verdad? sí, Entonces así correcto. sería, ¿verdad? O tendría que empezar desde que ya lo puedo compartir, ¿no, verdad? No, sería Tendría que explicar. sí, sería Tengo que desde que explicar. lo pone. Aunque no lo haga en vivo, sino que diga, bueno, yo me voy acá al calendario, le doy clic acá, Ah, entonces no es va. necesario que lo haga tal cual, ¿verdad? Sino que sea como direccionando dónde tiene que seguir los pasos. Va. Vaya, pues sí, yo creo que en esa parte, sí, de la planificación, eso es lo que no entendía. Y en la planificación iría también esas como las imágenes, o solo iría, voy a hacer tal esto, tal cosa, porque también en el manual de usuario voy haciendo eso, ¿verdad? Por ejemplo, para crear
una videoconferencia en Meet. Bueno, así lo he hecho, pero no sé si está mal porque he puesto ir a calendario, dar clic aquí y lo voy haciendo como así, como con forma, para como una flechita, ¿verdad? Dar clic aquí. Entonces, no sé si Sí, en este también en caso la... como, no, como ya haría el manual, entonces en la agenda es simplemente tener un bosquejo de lo que va, de los puntos que va a tratar en su videoconferencia, por decirle algo, o de lo que va a tratar su video. Es Ah, como a ok. grandes rasgos. Y aquí más que todo sería como el listado de cuánto tiempo pretende que se tarde su videoconferencia y los puntos que va a tratar, ¿verdad? Y no sería necesario las imágenes porque ya estaría creando en el manual de uso, ¿verdad? Para que no esté haciendo doble trabajo, ¿verdad? O trabajo repetitivo. Ajá, porque eso estaba pensando, porque en el manual de usuario yo voy poniendo desde el momento, desde que accedo a Google y le doy por ejemplo, le dar clic aquí, dar clic en calendar, dar clic aquí, eso voy haciendo ahí. Entonces, Sí, arriba así en la está correcto. planificación. Ah, ok, en la planificación solo voy poniendo como los puntos que voy a tratar y en el manual de usuario ya los voy detallando con imágenes. Entonces, así estaría bien, ¿verdad? Sí, correcto, así está bien. Ok, gracias, ingeniero. Ok. No sé si hay alguna otra duda. Creo que ahorita no. Si no, igual mientras lo estén haciendo, porque tienen hasta el sábado, ya sea eh, ahora por si tienen alguna duda, entonces sí, o mañana, que tengan algún chance, igual pues, me preguntan, ya sea por WhatsApp al grupo o de manera personal, en el WhatsApp es como que más rápido que les contesten, sin ningún problema les atiendo cualquier inquietud. Vaya, muchas gracias. Ok. Bien, entonces, continuando con el tema de esta tutoría, entonces lo que pretende este estudio o el primer documento, más que trata sobre la educación a distancia en el siglo XXI, entonces lo que trata de responder o dar claridades es a cómo enfrentar las circunstancias o las circunstancias adversas desde la universidad pública, ¿verdad? A manera de transmitir el conocimiento, ya sea virtual, personal o de manera híbrida, y también hasta cuándo y hasta dónde se establecerán los límites y convergencias de la presencialidad y la virtualidad en nuestro sistema educativo, ¿verdad? Es decir, hasta dónde yo estoy cumpliendo con tales modalidades o estoy como que confundiendo conceptos y no lo estoy llevando a cabo como debería de ser. Entonces, lo que se quiere es que en los nuevos escenarios de la sociedad, del conocimiento, traten los cambios radicales que sufren las instituciones, más que todo eh, para establecer la estructura dinámica que se tenga sobre la creación de un sistema de comunicación diverso que se podría construir desde la tecnología. Es decir, más que todo es hacerle frente o utilizar los recursos que se tengan. Pero para que suceda, los sistemas educativos actuales tienen que evolucionar en los sentidos que hay mucha ambigüedad en la parte de cómo desarrollarlo. Por ejemplo, por temas de pandemia, se tuvo que migrar de la parte presencial a la parte virtual y en esa migración que se hizo se tuvieron muchas deficiencias, incluso hoy se tienen. No solo por la parte del docente de transmitir el conocimiento, sino que también del alumno de recibirlo, ya sea por diferentes inconvenientes de que no puede conectarse, de que no tiene los medios a disposición,
de que no cuenta con los recursos necesarios, de que no se hace un seguimiento de lo que se pretende. Entonces, toda esa parte viene o viene a formar obstáculos a la hora de lograr desempeñar la parte de educación de manera virtual. Entonces, en un futuro se considera que no tendrá sentido distinguir entre educación presencial y educación a distancia. ¿Por qué no tendrá sentido? Porque lo que se pretende es que se considere de la misma forma una educación presencial que una a distancia, es decir, que cumpla con todas las características y el alumno quede satisfecho en ambas modalidades. Es decir, quede satisfecho en el sentido de que sienta que se le transmitió el conocimiento de la forma más adecuada posible. Entonces, para ello se necesita que las nuevas configuraciones de la sociedad, del conocimiento, apunten a los avances de la evolución científica tecnológica. Esto más que todo para que el sistema de educación superior no solo demande de nuevas habilidades y conocimientos o competencias, sino que también egrese especialistas en las nuevas áreas emergentes y que también incursione en modalidades como la educación a distancia, eh, inéditas en la mayoría de instituciones de educación superior, ya que no solamente en educación media o básica es donde se tienen la deficiencia del mismo. Entonces, en este sentido, se tiene que es necesario la innovación en todo el sistema educativo, ya sea de manera presencial o a distancia, porque no solo el sistema a distancia es el que ha presentado deficiencias, sino que también el sistema presencial, puesto que existen integración de niveles y modalidades, entonces se trata de tener unos mismos criterios. Es así que se presentan, por ejemplo, en esta tabla uno las limitaciones externas e internas propias de los sistemas latinoamericanos de educación a distancia, que en alguna de ellas vamos a ver que en realidad sí lo cumplen para nuestro país. Por ejemplo, algunas de las limitaciones culturales externas se tiene que las tendencias hacia la improvisación, contrarias a la previsión o planificación, eh, lo de programas pero sin seguimiento, es decir, eh, el Ministerio de Educación elabora como el plan anual o la metodología de cómo se debería de transmitir el conocimiento o cómo desarrollar los contenidos dentro del aula. Pero por decir algo, el sistema educativo simplemente los hace el plan y que el maestro decida acomodarlo, ¿verdad? No le da un seguimiento o muchas veces no le da como el, el impulso necesario, el respaldo necesario para que todo se lleve a cabo tal como debería de ser. También las políticas sin continuidad, por ejemplo, con cada gobierno entrante y saliente, entonces se cambia, por ejemplo, al ministro de Educación y ese ministro viene con un nuevo plan de educación, ¿verdad? Entonces no se hacen como políticas de país a manera de que no importando quién entre al gobierno, se continúe en la misma línea de la política de educación. Por ejemplo, el latinoamericano, un estudiante singular, es decir, que es un poco aislado o entre sí. Entonces, la cultura tecnológica inmadura se refiere más que todo ahora un niño ya puede utilizar un teléfono, puede usar una computadora, pero no sabe cómo buscar información necesaria. ¿Por qué? Porque si se le deja una tarea o algo más que todo de analizar, lo que pretende el estudiante o el niño es que simplemente lo escriba en el navegador y le aparezca tal cual como se lo han dejado. Entonces, a eso se refiere con una cultura tecnológica inmadura, porque al final simplemente el buscar algo te debe de servir como referencia para poder dar tu opinión.
Entonces también el predominio del titulismo versus el conocimiento y la resistencia a la innovación, ¿verdad? Entonces, retomando de cuando se cambió de manera presencial a híbrida, muchos docentes incluso no dieron clase o no se pudieron adecuar a la nueva forma de dar clase, ¿verdad? Y se quedaron con simplemente hacer una guía y mandársela por WhatsApp o por correo a los padres y que el alumno ahí viera cómo investigara, ¿verdad? O cómo la resolvía y no le daba ese seguimiento. Luego se tienen limitaciones que son como parte de la institución, por ejemplo, eh, la dirección institucional no presenta políticas, es decir, no tienen como un plan de contingencia, las estructuras organizacionales inapropiadas, insuficiente desarrollo de la administración y gerencia moderna, y recursos humanos limitados y diluidos entre muchas instituciones, ¿verdad? Entonces, esto más que todo va con respecto a las limitantes que puede presentar una institución, ya sea una escuela, un colegio privado o instituto público o privado, ante estas nuevas circunstancias. Entonces, se tiene que la educación a distancia de principios del siglo XXI no termina todavía de acomodarse a la era industrial. Es decir, antes de la pandemia se venía hablando de educación a distancia y algunas universidades venían tratando de impulsar eso, pero simplemente se quedaban bueno, de toda la carrera, alguna materia van a ser de manera virtual, ¿verdad? O venían tratando de construir las políticas a desarrollar. Entonces, y más aún que, bueno, se dan clases de manera virtual, pero las carreras no están orientadas a que se haga de esa forma. Por ejemplo, hay materias que se necesitarían ser mejores presenciales que virtuales porque no se ha cambiado el pensum o la forma de los contenidos no se han adecuado a la modalidad o carreras que ya van quedando de manera obsoleta por cómo va cambiando la industria, entonces, y no se van renovando. También se tiene que innovar un ambiente de aprendizaje a distancia, no es trasladar la docencia de un aula eh, a una virtual, sino que es transformar en sus bases las relaciones personales en las que se dan los procesos educativos. Es decir, después de la era de la información, entonces tenemos que en la década de los 70 y 80 se comenzó a empujar lo que es las tecnologías electrónicas, es decir, comenzó a evolucionar toda esta parte de la información y la comunicación. Entonces, y con ellos se fueron más que todo dando las primeras perspectivas sobre la relación tecnología y educación, cómo se podía aprovechar o cómo se iban a entrelazar. Pero se consideraron que algunos de los principios no se podían compaginar o no se podían o no se ponían unir. Más que todo por los diferentes contextos o ejes que manejan tanto el maestro como el estudiante a la hora de transmitir o recibir el, el conocimiento. Entonces, con ellos se trató sobre la manera de, de las tecnologías para el aprendizaje, cómo hacerlo un poco más interactivo. Entonces, se trataron de proveer medios flexibles para disponer e incrementar la estructura de diálogo, minimizando la relación de tiempo entre la enseñanza y el aprendizaje, más que todo a través del contraste entre los medios tradicionales. Entonces, al final todo ello se venía para poder detectar lo que son las características del aprendizaje
de acuerdo con el tipo de medio tecnológico utilizando para los estudiantes en una educación a distancia. Y para ello se logró corresponder a algunos tipos de tecnologías telemáticas que son simplemente los recursos que se tienen a disposición con relación a las características del aprendizaje que se puede hacer a través de dichos recursos. Por ejemplo, el correo electrónico, que sirve como retroalimentación, interacción uno a uno entre el estudiante y el docente. Los servicios de investigación bibliográfica, en este caso de la característica de que el estudiante o el docente se puede autoservir del conocimiento. Las discusiones de textos, que más que todo hacerlo de una manera interactiva entre grupos. Las audioconferencias, que son más que todo la parte de discursos o diálogos. Y las videoconferencias, que ya son un poco más cara a cara. Entonces, también se tienen lo que son los programas informáticos para grupos de trabajo como un tipo de tecnología telemática que como características de aprendizaje se tiene que todos los atributos de audio y video y las discusiones de texto. También un tipo de tecnología es la enseñanza asistida por computadora y el entorno gráfico de navegación o lo que se conoce como la red. Entonces, con ello lo que se pretende es tratar de desarrollar capacidades de respuesta interactiva de tecnologías aplicadas a a la nueva, a la nueva educación. Entonces, por ejemplo, lo que se tenía como el ábaco, las máquinas de test, las máquinas de enseñar, la enseñanza por medios impresos, la enseñanza asistida. Entonces, era un tipo de enseñanza unidireccional que era en base al sujeto, tecnología y otra vez el sujeto, ¿verdad? Es decir, el docente utilizaba los medios para dárselo al estudiante. Y en cambio ahora las tecnologías telemáticas son multidireccional, que el sujeto o el docente puede transmitir ya sea por el conocimiento al estudiante o el docente puede hacer uso de otro estudiante para transmitir el conocimiento a otro y comenzar una cadena de difusión. Entonces, eso es sobre el documento a grandes rasgos que trata sobre la educación a distancia en el siglo XXI, que nada más concluye en la forma de cómo se debe de hacer frente a las diferentes circunstancias y cómo la educación a distancia es un sendero que apenas se está abriendo en universidades eh, en el interior del país. También como se tiene la parte de lo que es la enseñanza y el aprendizaje para el siglo XXI. En este sentido se tienen los objetivos educacionales, las políticas y currículos y, y lo de, y lo de nación, ¿verdad? Entonces, sobre la iniciativa de innovación en la educación global, qué es lo que se pretende con la enseñanza y el aprendizaje para este siglo XXI, se tiene que la educación global, por ejemplo, lo que aborda este documento es sobre cómo se ve la innovación en la educación global a través de las universidades, que al final es una colaboración para la realización de investigación comparada o establecida desde los años con ciertos participantes, es decir, se realizó un estudio con diferentes universidades o países. Por ejemplo, se tomó en cuenta lo que es Chile, China, India, México y Singapur, con el objetivo de entender de qué forma las instituciones de educación básica
están proveyendo a la juventud las competencias necesarias para la vida, el trabajo y la participación ciudadana en el siglo XXI. Entonces, en este caso se ven los esfuerzos que están encaminados a apoyar a las diferentes escuelas en el desarrollo de una gama completa de capacidades y la consecuencia de expansión o de manera de enfatizar en los niños de las poblaciones pobres y marginales para que logren alcanzar el máximo de educación posible. Entonces, la educación al final de cuentas se considera que encierra un tesoro, según la UNESCO, que se pretende o se, o se organiza alrededor de tres pilares independientes, los cuales son convocar, investigar y educar. La parte de convocar se refiere más que todo a articular una red, es decir, construir una red global de instituciones comprometidas con el estudio y práctica de la educación en el siglo XXI. No simplemente quedarse en hacer un estudio o dar sus observaciones, sino que involucrarse un poco más y dar su aporte desde la academia. Entonces, con la parte de convocar, lo que se busca es el desarrollo de comunidades, de líderes en el sistema educativo para que respalden e incrementen la relevancia educativa que tiene en correspondencia con los objetivos de, de la iniciativa. Entonces, esa red global debe de participar en actividades que apoyen el aprendizaje de todos sus participantes, lo cual conlleve a un mayor impacto en la institución o de manera colectiva. La parte de investigar, más que todo, se hace como un estudio científico de la educación del siglo XXI, partiendo de que existen esfuerzos que ya se pusieron en marcha para aumentar la relevancia de la educación en todo el mundo. Entonces, el objetivo de este pilar es nada más, o de este punto, es identificar, estudiar y divulgar conocimiento disponible de forma que se promueva el aprendizaje. Y la parte de educar ya conlleva desarrollar intervenciones que apoyen la transformación de los sistemas escolares. Entonces, eh, la enseñanza como tal y el aprendizaje para este siglo se pretende que las discusiones sobre cómo preparar a los estudiantes para que participen en diferentes ámbitos, ya sea en la sociedad o en la economía, en este siglo resalten la necesidad de que ellos adquieran competencias claves para, para que les ayude a desenvolverse. Entonces, eh, para ello se estableció que por ejemplo, estudiantes matriculados en diferentes países, eh, para todos ellos se trataron las cifras de, de cuántos estudiantes se matriculan en los diferentes niveles y el porcentaje que representan para los demás países con respecto al PIB, ¿verdad? Que al final es un indicador. Entonces, ¿qué se pretende con ello? Lo que se pretende es que que de un proceso de colaboración entre distintos países se tenga, por ejemplo, las reformas curriculares y habilidades que se deben tener en el siglo XXI, que se logre hacer un enfoque sistemático para la enseñanza y el aprendizaje de competencias, que se logre pensar en grande y actuar en pequeño de elecciones de una reforma curricular, ¿verdad? Es decir, que lo que se piense cree un impacto grande, pero sin transformar, sin tener que cambiar todo, ¿verdad? Y más que todo que se desarrollen las competencias en este siglo XXI con respecto
a lo que se necesita en la sociedad, más que todo mapeando el panorama de la enseñanza y el aprendizaje. En este estudio, más que todo, se detectó que en estos países se reconocieron que las metas educativas para todos los estudiantes necesitan ampliarse. También se descubrió que las competencias interpersonales e intrapersonales son enfatizadas en menor medida en los estudiantes y que también los objetivos cognitivos continúan dominando en la sociedad. Entonces, lo que conviene a cada uno de nuestros países es que surja la necesidad de promover una comprensión pública de los contenidos y competencias necesarias y que es necesaria una teoría de sistema explícita sobre cómo producir cambios efectivos en la sociedad. Más que todo, lo que se pretende es que los aspirantes puedan lograr una educación completa en el siglo XXI y que se pueda identificar cuál es la mejor manera de apoyar dicho aprendizaje en, de los diferentes sentidos. Luego se tiene un estudio sobre el rol de los tutores en la educación a distancia. Entonces, en este más que todo se trata sobre el trabajo de abordar un enfoque sobre la importancia de las tutorías en la educación a distancia, en lo que consiste, que sean consistentes en revisar algunas de los conceptos sobre la función de una tutoría. Entonces, y a partir de ello, se intente un análisis teórico que permita eh, descubrir la importancia de la función de una tutoría en dicha educación de este tipo de modalidad. Entonces, lo que se pretende es que se aborden los diferentes enfoques sobre la importancia de la tutoría. El desarrollo consiste más que todo en revisar algunas de los conceptos sobre la función y básicamente se divide en tres partes. La primera que va regida a establecer una introducción sobre los elementos de la educación a distancia. La segunda que más que todo va dedicada a las características de los que deben de tener los tutores y sus funciones que deben de cumplir. Y la tercera que va más que todo a abordar las distintas modalidades que se tienen de una tutoría. Entonces, como los elementos de la educación a distancia, se tiene la parte de, de separación entre el profesor-alumno, la utilización de medios técnicos, la organización de apoyo y tutoría, el aprendizaje independiente y flexible, la comunicación bidireccional, el enfoque tecnológico y la comunicación masiva. Entonces, por ejemplo, en la separación de profesor-alumno, es más que todo que se hace visible la parte de la relación directa o cara a cara que tienen los estudiantes, entonces constituye una separación, por decir algo temporal, de los espacios de los espacios físicos, pero al final se basa en que por parte del alumno dispone de materiales específicos para, para suplir esa ausencia. Con la parte de utilización de medios técnicos, se tiene que más que todo tratar de facilitar los recursos de aprendizaje en cuanto a reducir los obstáculos que se tengan, ya sea por carácter geográfico, económico, laboral del alumno. En la parte de organización de apoyo en la tutoría, se tiene que la educación a distancia debe de fomentar el trabajo individual, pero contando con el apoyo institucional con la finalidad de guiar, motivar y evaluar al alumno en su proceso
de aprendizaje. Entonces, con respecto a la comunicación bidireccional, se tienen las características que todo proceso de enseñanza-aprendizaje conlleva, que es más que todo que la comunicación se convierta en multidireccional, para que existan los sistemas de educación a distancia o procesos de comunicación de diferentes niveles. Con respecto a las características,